Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Estamos comenzando con el webinar de hoy. Voy a esperar un par de minutos para que se acaben de conectar todos los asistentes, pero bueno, os agradecería que me fuerais poniendo por el chat si me escucháis correctamente. Bueno, vamos a comenzar ya entonces una jornada más con este ciclo de webinars que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas en coordinación con Vento Abogados y Asesores. Así que nada, en primer lugar, como todos los días, me presento, soy Adriana Antelo y seré la presentadora de este webinar en el que me acompañan Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio. Muchas gracias, Jorge. Y Sandra Ríos Bouza, abogada laboralista de Vento Abogados y Asesores. Muchas gracias, Sandra. Así que nada, vamos a empezar dándole paso a Jorge para que nos haga una pequeña introducción sobre el webinar de hoy. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Seguimos hoy con nuestros ciclos de webinar desde el Centro de Empresas ACE Papagayo, y el de webinar de hoy versa sobre la nueva regulación de los ERTEs y la protección por desempleo. Este es un webinar que está de mucha actualidad porque se ha modificado hace poco la normativa a través de un Real Decreto Ley y por eso tiene especial interés y trascendencia la materia en la que vamos a abordar el tema de los ERTEs, que está muy de moda, como hemos dicho antes. Y nada, sin más, esperemos que os guste este webinar y podéis seguirlos este webinar y los demás en nuestra página web de Concello de Coruña o de preso.gal. Y sin más, os dejo de vuelta con Adriana y con Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, un día más por tu intervención con nosotras. Así que nada, bueno, os voy a comentar un poquito cómo vamos a organizarlo, como hemos hecho los anteriores. Nos explicará Sandra el tema de hoy y luego tendremos el turno de preguntas. El turno de preguntas será de aproximadamente unos 15-20 minutos y nos las podéis ir planteando a través del chat que vais a encontrar en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono que tiene como dos bocadillos con una interrogación. Ahí les podéis ir planteando y Sandra le dará respuesta al final de la sesión. Y bueno, nada más. Si quedase alguna pregunta sin contestar o tenéis alguna cuestión más concreta que, bueno, que no queráis que se conteste por aquí públicamente, pues nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico presco@coruna.es, poniendo en el asunto la fecha de hoy para que Sandra os pueda dar respuesta. Así que nada más, comenzamos ya con el webinar de hoy, en el que como tenemos como ponente a Sandra Ríos Bouza, profesional con más de 20 años de experiencia como abogada laboralista y asesora en gestión de recursos humanos, con especialización en negociación colectiva y auditoría laboral. Ha desarrollado su carrera en varios despachos profesionales y actualmente presta servicios como abogada laboralista en el Departamento Laboral de Vento Abogados y Asesores. Así que nada, os voy a dejar ya con ella. Así que Sandra, cuando quieras, puedes comenzar. Pues buenos días a todos. Como han dicho mis compañeros, el objeto del webinar de hoy pues, es tratar de pues analizar cuáles son las novedades que nos introduce el último decreto, el decreto 30/2020,
después de una serie de meses de negociación entre lo que es la patronal y la parte sindical con la intervención del Gobierno y que introduce una serie de modificaciones, principalmente respecto de los ERTEs de fuerza mayor, que, bueno, como sabéis, arranca ya del mes de marzo, momento en el que se decreta el estado de alarma y empieza la primera regulación con el decreto 820 en lo que se refiere a la regulación de los ERTEs de fuerza mayor. Por lo tanto, ese debe de ser el punto de partida a efectos de poder analizar cuál es la situación actual y, por lo tanto, las novedades que nos introduce la última de las regulaciones que nos han publicado la semana pasada. Como sabéis, y ha sido objeto, imagino, pues de análisis en momentos anteriores, la regulación inicial arranca de ese 18 de marzo, donde efectivamente se publica el decreto 8/2020 y donde se establece como una de las grandes novedades los ERTEs de fuerza mayor, ERTEs que bueno, ya estaban previstos en el artículo 47 del Estatuto, pero que efectivamente cobran, creo que ha sido un momento de la historia donde ha cobrado una mayor relevancia precisamente por esa situación de crisis sanitaria que efectivamente nos ha obligado a acelerar su aplicación y tratar de dar respuesta, bueno, pues a esta situación de pandemia en la que nos encontramos. En ese momento, el Gobierno, y a la vista de la situación existente, condiciona lo que va a ser la aplicación de los ERTE de fuerza mayor, pues por una parte lo que era el cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones existentes en materia de movilidad y por otra parte también nos permitía su establecimiento en lo que se refería a situaciones que pudieran existir por falta de abastecimiento, principalmente de suministros para el desarrollo de actividad o bien también problemas que se detectara algún problema de contagio o existiera algún problema de insuficiencia, sobre todo en materia de EPIs, que inicialmente, bueno, pues como todos sabéis, efectivamente el problema inicial de los geles o lo que podía ser otras medidas que ahora mismo pues sí se han normalizado, pues existe incluso un momento inicial de falta de abastecimiento. Ese era un poco el marco en el que arrancamos y donde efectivamente incluso, bueno, pues a nivel ya de nuestra comunidad autónoma, pues se establecían una serie también de epígrafes, de CENAES, que el hecho de estar adscrito a esa actividad, pues permitía, sobre la base de esas restricciones que se habían establecido para el desarrollo de actividad, bueno, pues nos permitía incardinarnos en esos epígrafes y, por lo tanto, bueno, pues poder obtener esa aprobación de ERTE de fuerza mayor para la que además se articuló un procedimiento especial que trataba de acelerar la tramitación en el ámbito de la autoridad laboral. Un paso más se dio con posterioridad, una vez levantado el estado de alarma, donde, bueno, pues esa regulación trató de, dentro de lo que se llamaba la desescalada y esa nueva normalidad, introducir medidas que nos permitieran ir evolucionando o, lo que decía en palabras de los propios decretos, transitando lo que eran esos ERTEs de fuerza mayor a una situación de ERTEs ya que llamábamos ETOC o ERTEs de fuerza o ERTEs de carácter vinculado a causas de carácter productivo, económico, tecnológico organizativo. Pues bien, ahora con el nuevo decreto 30/2020, donde parecía que bueno, pues esa idea inicial que era esa normalización, pues evidentemente condicionado por lo que han sido bueno, pues esta segunda oleada que se está llamando de rebrotes, pues efectivamente nos vuelven a una situación que podemos decir en cierto sentido un paso atrás en esa evolución condicionada, insisto, por esta nueva pandemia que efectivamente está afectando de manera directa a muchos sectores de actividad, sobre todo los vinculados pues al desarrollo del ocio. Y es ahí donde precisamente se nos introducen las primeras novedades. Dentro de este ámbito de los ERTEs de fuerza mayor y si vemos siguiendo un poco la propia regulación que establece el decreto, pues nos establece como primera novedad, y ha sido bueno, pues la pugna que hemos podido asistir en los medios hasta dónde podíamos prolongar estos ERTEs de fuerza mayor, pues bien, el artículo 1 del nuevo decreto nos dice que en principio todos los sectores, sin ningún tipo de excepción, que tenían un ERTE de fuerza mayor aprobado, pues podrán prorrogarlo automáticamente hasta el 31 de enero del 2021. Por lo tanto, esta es una de las primeras novedades, en el sentido de que si teníamos un ERTE de fuerza mayor, podemos en principio prolongarlo sin ningún tipo de restricción hasta el 31 de enero del 2021.
Ahora bien, ¿esto supone que podemos seguir disfrutando de la exoneración de cuotas? Pues no, como veremos con posterioridad, sí efectivamente esta prórroga nos permite poder mantener a nuestros trabajadores en una situación de desempleo o bien una situación de ocupación parcial en función de las necesidades de ocupación que cada empresa pueda tener, pero no se seguirá disfrutando de ese régimen de exoneración de cuotas que se venía estableciendo con anterioridad, sino que para eso sí que la ley va a articular toda una serie de nuevos ERTEs de fuerza mayor, donde solamente aquellos supuestos donde se establezcan o concurran estos requisitos que ahora establece la norma podrán seguir disfrutando de esa exoneración de cuotas. Por lo tanto, primer modalidad de ERTE de fuerza mayor, ERTEs ya vigentes, prórroga automática hasta el 31 de enero del 2021, pero, insistimos, sin exoneración de cuotas. Asimismo, otra de las modalidades que introduce este nuevo decreto es la desaparición del ERTE por rebrote, que se había introducido dentro de esa segunda regulación del 24-20, pero que va a ser sustituido por lo que ahora se llamarán los ERTEs de fuerza mayor por impedimento o por limitación. Podemos decir incluso que esta modificación pues, responde incluso a una necesidad de seguridad jurídica, porque es cierto que en la anterior regulación solamente se hablaba de impedimento, cuando sabemos y todos somos conocedores de ciertas actividades que si bien se podían desarrollar, sí efectivamente tenían limitaciones a la hora de poder desarrollar su actividad. Pues el caso de la hostelería, que ha tenido una restricción en cuanto al límite de aforos, pues el ocio nocturno, que también ha visto limitado el número de horas donde puede desarrollar su actividad. Por lo tanto, sectores que si bien no están cerrados, no tienen suspendida la actividad, sí en cambio pues se ven sometidos a una serie de restricciones establecidas por las autoridades de cara a contener esta pandemia que efectivamente repercute de manera directa en lo que viene siendo pues, su actividad ordinaria. Por lo tanto, es en este marco de impedimentos o limitaciones donde nos vamos a encontrar con dos de las primeras novedades que nos introduce este nuevo decreto. Por una parte, vamos a poder ver o distingue el propio decreto entre aquellas actividades que exista un impedimento y aquellas actividades que se encuentren limitadas. Ahora bien, la propia norma, y esto es especialmente reseñable, establece que se trate de restricciones, en primer lugar, en lo que se refiere al impedimento, que hayan sido adoptadas por las autoridades españolas o extranjeras a partir del 1 de octubre de 2020. Con lo cual, no se trata de restricciones, y esto es especialmente significativo, que se hubieran establecido con anterioridad, sino que se tratará de restricciones nuevas. Y solo será a partir de este 1 de octubre y con ese marco del 31 de enero cuando las empresas puedan adscribirse a este tipo de ERTEs de fuerza mayor. Con lo cual, aquí la primera pregunta que nos puede surgir a muchos es ¿y qué sucede con las que ya lo tenían con anterioridad? Bueno, pues en ese caso, y pendiente de aclarar esta norma, como nos ha ido sucediendo con los anteriores decretos, bueno, podemos entender que podrían acogerse a lo que se llamaban los anteriormente como ERTEs de rebrote y, por lo tanto, seguir disfrutando de ese régimen que venían disfrutando con anterioridad. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con tres supuestos distintos. Empresas que tenían restricciones con anterioridad al 1 de octubre, que podrán acogerse a la normativa anterior. Empresas que se van a ver limitadas en el desarrollo de actividad o las últimas que pongan un impedimento, que tengan suspendida temporalmente el desarrollo de su actividad. En este caso, las empresas deberán de solicitar esa declaración o reconocimiento de esa situación de fuerza mayor. Para eso deben de solicitarlo ante la autoridad laboral correspondiente, en nuestro caso la Consellería de Trabajo, y las restricciones que en su caso se puedan establecer vendrán condicionadas al tiempo que duren esas medidas gubernativas de restricción. A diferencia, por lo tanto, de esa prórroga que se establece de manera continuada hasta el 31 de enero,
En el caso de estos nuevos ERTEs, vendrán condicionada su duración desde el inicio de ese impedimento para el desarrollo de actividad hasta el tiempo que dure la finalización. Pues bien, estas empresas que efectivamente pues, puedan verse afectadas por estas incidencias, sí serán las primeras que puedan establecerse o puedan exonerarse en cuanto a las cuotas que se devenguen como consecuencia de esos trabajadores o trabajadoras afectadas por las situaciones de impedimento del desarrollo de actividad, reconociendo el decreto, como ya venía siendo con anterioridad el criterio, distinguiendo entre las empresas de menos de 50 trabajadores, donde la exoneración alcanzará hasta el 100%, y después empresas de 50 o más trabajadores, donde se prevé una exoneración del 90% durante ese periodo de cierre y hasta el 31 de enero. Insisto, fecha máxima, porque si efectivamente las restricciones pues, desaparecen con anterioridad, determinarían, por lo tanto, el cese de la vigencia de ese ERTE y, por lo tanto, de esa situación de exoneración de la que se pudiera estar disfrutando. El siguiente supuesto que se establece por el decreto va a ser el ERTE de fuerza mayor por limitación. En este caso, y como decíamos antes, pues supondrá o se exigirá que efectivamente exista limitación para el desarrollo de la actividad, no suspensión o cierre para su desarrollo, e igualmente que en el supuesto anterior la aplicación requerirá esa autorización previa por parte de la autoridad laboral, por lo tanto, esa solicitud de ERTE de fuerza mayor y también la posibilidad de la exoneración y siempre también con esa duración temporal acotada desde que se inicie la limitación para el desarrollo de la actividad y mientras dure esa situación. En este caso, también el Gobierno ha previsto la posibilidad de la exoneración de cuotas, que también se viene a distinguir entre empresas con menos de 50 trabajadores y empresas con 50 o más trabajadores, estableciéndose un sistema progresivo desde octubre a enero, donde según el mes pues vemos cómo va evolucionando las distintas posibilidades. 100, 90, 85, 80 para el caso de empresas con menos de 50 o en el caso de 50 o más 90, 80, 75 y 70. En todo caso, debe de considerarse que no se trata de que una vez que se inicie la exoneración se va a estar disfrutando de manera continuada de estas cotizaciones, sino que, insisto, van a venir siempre condicionadas por el tiempo en el que dure esa limitación o restricción para el desempeño de la actividad. Podemos ver ahí cómo evoluciona y cuáles son los distintos supuestos de exoneración que se nos establecen, por lo tanto, para el supuesto de las limitaciones. Un tercer supuesto, que es el establecido para empresas que ya tuvieran un ERTE de fuerza mayor y que además, bueno, sufran lo que el propio decreto habla de empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo o reducida tasa de recuperación de actividad. Bueno, parece una expresión un poco rimbombante, pero bueno, lo que viene a querer decir son empresas y por lo tanto trabajadores de esas empresas que siguen especialmente golpeadas por esta situación de crisis sanitaria y que por lo tanto de manera automática sí pueden disfrutar de la exoneración de cuotas que establece el propio decreto. Ahora bien, estas actividades están expresamente limitadas por el propio decreto, en cuyo artículo, en cuyo anexo primero recoge o enumera toda una serie de actividades que se consideran especialmente afectadas por esta situación de pandemia y, por lo tanto, de manera automática van a poder disfrutar de esta exoneración de cuotas. El criterio para la identificación se establece en función del CENAE de la empresa y se enumeran y detallan toda una serie de actividades cuya CENAE, cuya coincidencia con el mismo, pues determina que se consideren empresas afectadas
por esta elevada tasa de cobertura y, por lo tanto, pudieran disfrutar de esa exoneración. En nuestro caso, el antecedente claro ya fue en su momento la propia regulación que se estableció a nivel autonómico, donde efectivamente el CENAE fue el criterio a efectos de identificar si la actividad pues estaba, por lo tanto, afecta por ese estado de alarma y, por lo tanto, quedaba paralizada su actividad y, por tanto, podía acceder a esa situación de fuerza mayor. Por lo tanto, vemos que la principal diferencia frente a las anteriores, donde nos exigía una nueva tramitación de ERTE, hay quien ya empieza a hablar de mini ERTES, porque ya es empresas que tienen un ERTE, porque ese es el primer requisito, tener ya un ERTE de fuerza mayor, y que a su vez, pues efectivamente, se vean ahora afectadas por esas limitaciones o impedimentos para el desarrollo de la actividad. En este caso, no. Bastará con que se trate de empresas cuyo CENAE coincida con esa relación que establece el propio decreto para que, si así lo desean, pues puedan acceder a esa exoneración de cuotas. En este caso, por lo tanto, bueno, pues se trata de un criterio automático frente a el establecimiento de los anteriores, donde se requiera pues esa tramitación previa a la que nos estamos refiriendo. Un elemento importante también a considerar en relación a los ERTEs de fuerza mayor es aquellas empresas que hubieran renunciado. Durante estos meses hemos visto empresas que efectivamente pues entraban y salían de los trabajadores en situación de ERTE y empresas donde llegaron a activar a todos sus trabajadores y, por lo tanto, renunciaron al ERTE. Pues bien, en este caso sí se les va a exigir una nueva tramitación de los ERTEs para poder disfrutar de este nuevo sistema de exenciones que se regula. Por lo tanto, aquí, ojo e importante, en lo que se refiere a los ERTEs de fuerza mayor vigentes. Si tenéis un ERTE de fuerza mayor vigente, aunque se desafecta a la totalidad de los trabajadores, nosotros aconsejaríamos no renunciar. Porque sí que es verdad que, dado en este clima continuo de restricción, limitación, donde pues tampoco tenemos muy controlada la propia evolución de la pandemia, si renunciamos al ERTE nos obligaría a tramitar otro. Por lo tanto, bueno, pues una vez que se tiene ese ERTE de fuerza mayor activado y que en todo caso simplemente sería en función de esas restricciones dar debida cuenta a la autoridad laboral, pues sí que efectivamente no dejarlo sin efecto para evitar que tengamos de nuevo que proceder a la tramitación de un ERTE que efectivamente, bueno, pues supone la obligación de esas reuniones pues con la RLT, la obligación también de un gasto para la empresa. Por lo tanto, bueno, pues en la medida que se tenga, dejarlo ahí y aunque se vaya permitiendo la recuperación de todos los trabajadores. Y después, el último supuesto que nos recoge el nuevo decreto, que es el de las empresas que se llaman como empresas integrantes de la cadena de valor. Son empresas que el propio decreto establece que dependen indirectamente y en su mayoría son empresas que están vinculadas con esas empresas que estaban en el anexo 1. Es decir, empresas cuya actividad directa o indirectamente pues están vinculadas con ese anexo primero y, por lo tanto, pues también se ven afectadas de manera especialmente significativa por esa situación de crisis sanitaria. Es verdad que si veis el anexo, bueno, pues es especialmente llamativa. Algunas actividades sí que efectivamente pues era previsible, sobre todo las vinculadas pues transporte de viajeros, agencias de viajes, es decir, sobre todo sectores muy vinculadas al ocio, que han sido los directamente afectados, y bueno, en otras especialmente significativas, como hace referencia pues a empresas de explosivos o otras empresas donde, bueno, pues resulta más curioso lo que pueda ser esa afectación. En todo caso, anexo primero CENAE y por eso y en segundo lugar estas empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el propio decreto también nos dice quiénes son y habla efectivamente de empresas cuya facturación al menos el 50% en el año anterior, es decir, 2019, se dependieran directamente de estas empresas del anexo primero o que indirectamente su actividad pues esté condicionada por la misma. Esto sí que supone, por una parte, pues nos da un abanico más amplio de cara a la justificación, ya que, bueno, pues la facturación es un criterio más objetivado, pero por otra parte se cumple o no se cumple.
Y esa, en cambio, sin embargo, dependencia directa o indirecta, bueno, pues efectivamente nos permite una mayor argumentación, pero bueno, nos exige una mayor esfuerzo argumentativo, pero también es verdad que no está tan acotada como la parte de la facturación. En este caso, para poder disfrutar también de este reconocimiento, sí se nos exige la tramitación de un procedimiento especial, a diferencia de las empresas que estén incardinadas en el anexo 1, que ya tienen ese reconocimiento automático. Sin embargo, para las empresas integrantes de esa cadena de valor se habilita un procedimiento a desarrollarse entre el 5 y el 19 de octubre, donde las empresas interesadas, bueno, pues deberán de presentar un informe o memoria explicativa ante la autoridad laboral para el reconocimiento de esa condición de integrante o dependiente de la cadena de valor, y además se establece la necesidad de que la comunicación de esa solicitud se traslade a los trabajadores, y de la misma manera, en el caso de existir RLT, también a la representación de estas. En el caso de existir RLT, se deberá además darles traslado del informe o memoria explicativa, es decir, que se les informe directamente de esa documentación acreditativa, de esa causa alegada para ese reconocimiento, informe que, sin embargo, en el caso de que no exista RLT y, por lo tanto, solamente pues tengamos trabajadores, se les informará del inicio del procedimiento, pero no existe esa obligación de trasladar ese informe o memoria explicativa. En ese sentido, bueno, el procedimiento es exactamente igual que el que se establecía en el artículo 22 en ese decreto inicial de marzo del pasado mes de marzo, donde también se establecía esa dualidad entre existencia de RLT o no, y por lo tanto esa obligación de entrega de documentación. En este caso, la autoridad laboral se le establece un plazo de 5 días, lo cual viene a recordar también al procedimiento anterior, aunque, bueno, como bien sabéis, en ese momento se había ampliado el plazo de 5 a 10 días, dado, bueno, pues la sobrecarga de trabajo que en ese momento sufrieron las autoridades laborales, y que, bueno, creemos que no será tanto en este momento, pero sí que, bueno, en todo caso, de nuevo nos encontramos con ese plazo de 5 días improrrogables, y en este sentido sí que también arroja un poco más de luz, como frente a las dudas que había sucedido en el mes de marzo, toda vez que en este caso se viene a establecer que, de no existir esa resolución en el plazo de 5 días, pues deberá de entenderse estimada por silencio administrativo. Esto también fue un elemento objeto de discusión en el mes de marzo, hasta que, bueno, finalmente había sido aclarado por parte de la Dirección General de Trabajo en ese sentido estimativo, pero que inicialmente, bueno, pues generó cierta incertidumbre de cómo debía de entenderse si estimado o no desestimado, transcurrido ese plazo inicial de 5 días. Y además también se establece como criterio obligatorio el informe de la Inspección de Trabajo en el plazo improrrogable de 5 días. Y un poco la duda que se nos plantea a todos es, frente al silencio administrativo que establece el 5 días y se establece un plazo de carácter obligatorio, bueno, pues en el informe de la inspección no se reconoce o no se establece claramente ese carácter preceptivo, que por otra parte, bueno, pues nos generaría incluso un problema de plazos, ya que el plazo viene a ser coincidente. Por lo tanto, bueno, pues sí que es verdad que podría permitir una suspensión de ese plazo para resolver la autoridad laboral, la solicitud del informe, y por lo tanto un retraso de cara a poder disfrutar de esas exenciones que pudieran disfrutar las empresas. Por lo tanto, recapitulando hasta ahora, empresas con ERTE de fuerza mayor, prórroga automática hasta el 31 de enero de 2020 sin ningún tipo de exoneración de cuotas. Empresas incluidas en ese anexo primero, prórroga automática y con exoneración de cuotas. Empresas que están dependientes o integrantes de esa cadena de valor, posibilidad de prórroga hasta el 31 de enero y posibilidad de exoneración de cuotas, pero solicitud de ese reconocimiento con esa calificación de empresas a cumplimentar entre el 5 y el 19 de octubre. Y ese tercer grupo, que está condicionada a esas restricciones, ya sean por limitación o ya sean por impedimento directo del desarrollo de actividad, acotada siempre por la duración de esas restricciones de las autoridades gubernativas,
y en ese caso, bueno, pues también posibilidad de exoneración de cuotas en los términos que antes hemos visto. En ese sentido, también llamar la atención sobre el hecho de que el propio decreto establece de manera explícita la incompatibilidad entre las cuotas, entre el régimen de exoneración de cuotas establecidos en uno y otro. Es decir, una empresa que disfrute de exoneración de cuotas, sea por el anexo 1, sea por la vía de cadena de valor, no podrá posteriormente, de manera simultánea, poder disfrutar de esa exoneración de cuotas a 100% que se establece para limitación o impedimento. Por lo tanto, habrá que optar por una u otra, pero en ningún caso se puede establecer un disfrute acumulativo. Y siempre, en todo caso, en relación a los puestos de trabajo que efectivamente pues, se encuentren directamente afectos por sea una situación de suspensión o bien sea una situación de reducción de jornada. El segundo gran grupo son los expedientes de regulación temporal por causas económicas, productivas, técnicas, organizativas, lo que hemos llamado durante estos periodos los ERTEs ETOP, y respecto de los cuales se establecen también una serie de novedades. La primera de ellas es en relación a materia de procedimiento, dado que el decreto establece obligatoriamente que la tramitación de los mismos se debe de hacer en los términos del artículo 23 del decreto 8/2020. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone una restricción o una novedad a efectos de procedimiento, ya que la remisión a este artículo veta la posibilidad de negociar directamente con los trabajadores, con la plantilla de trabajadores, y privilegia o preferencia a los sindicatos representativos o más representativos del sector correspondiente, de manera tal que, salvo que exista una renuncia a esa participación en la negociación por parte de esos sindicatos, solamente en ese supuesto podría llevarse a cabo la negociación directa con la plantilla de trabajadores. Por lo tanto, importante, a efectos de evitar cualquier nulidad de procedimiento, esa preferencia de cara a sindicatos o sindicatos más representativos del sector, al cual la empresa deberá de informar directamente de su intención de tramitar ese ERTE ETOP y, por lo tanto, invitarlos a formar parte de esa mesa negociadora que se plantee con ocasión de dicho expediente. En todo caso, siempre tener en consideración que esta también restricción siempre es en defecto de representación legal de los trabajadores en la empresa. Es decir, si ya tenemos un comité o existe un delegado de personal, la negociación tendrá que realizarse con ellos. Será en defecto de esta RLT cuando tengamos esta restricción. Primero sindicatos y solamente en segundo lugar pues esa comisión expresa que se pueda constituir elegida entre la propia plantilla de trabajadores. En segundo lugar, otra de las novedades que introduce es la posibilidad de que negociemos un ERTE de fuerza mayor, pero que tenga efectos retroactivos. Esto está especialmente pensado pues, para empresas que pudieran tener un ERTE de fuerza mayor con anterioridad y ahora decidan la aplicación de un ERTE de fuerza mayor. Pues bien, finalizada la vigencia de ese ERTE de fuerza mayor, pues posteriormente podrían proceder a la aplicación de este ERTE COVID. Y otro de los supuestos que también se plantea es la posibilidad de empresas que ya tuvieran un ERTE por causas económicas, productivas, técnicas u organizativas y que efectivamente pues, puedan prorrogar su vigencia. Bueno, esto puede haber sucedido pues, en ocasiones donde se consideraba que a lo mejor la situación podría haber revertido antes y, sin embargo, bueno, pues como consecuencia de que esta continúa, pues las partes acuerden esa prórroga. Por lo tanto, en este caso, y a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, donde no era posible esa prórroga, sino que terminada la vigencia de un ERTE ETOP se nos obligaba a volver a la mesa, se nos obligaba a volver a tramitarla, pues en este caso se establece la posibilidad de la prórroga. Pero eso sí, no se dependerá o no se tratará de un acto unilateral de la empresa, sino que será necesario volver a esa mesa de consultas
y por lo tanto, ese periodo de consultas, esa mesa de negociación y pactar expresamente esa posibilidad de prórroga. Por lo tanto, pues debemos de entender que se trata, pues digamos de otro subERTE dentro del ERTE, en el sentido de que, pues lo necesario será abrir ese periodo de consultas con el único objetivo, pues de ver que efectivamente se puede pactar o no esa prórroga de duración. En ese sentido es importante que se salvaguarde, que se sea escrupuloso en el desarrollo de este periodo de consultas, porque efectivamente una vez que la causa ya no es discutible, porque ya se ha reconocido con anterioridad, pues la única cuestión que va a ser revisada por parte de la autoridad laboral, pues efectivamente es que se ha desarrollado ese periodo de consultas, que se ha desarrollado con normalidad y sobre todo que se ha negociado con las partes verdaderamente legitimadas para su desarrollo. Por eso es importante tener en consideración para empresas sin representación de trabajadores, respetar este orden del que anteriormente hablábamos y que el decreto expresamente nos impone la obligación de seguir ese orden. En este caso también se establece, por lo tanto, una vez que tenemos ya este espectro establecido, pues en materia de exoneración de cuotas también para el ERTE TOP se establece la posibilidad de exoneración de cuotas, pero que en este caso también lo va a limitar, empresas o bien que ya lo tuvieran con anterioridad disfrutado este régimen de exoneración de cuotas porque se hubieran hecho al amparo de anteriores regulaciones, o bien empresas que efectivamente transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP y por lo tanto, pues también esas restricciones les permitirán seguir disfrutando de esa exoneración de cuotas. En cuanto al procedimiento, pues el procedimiento, como decíamos, importante, la cuestión de la legitimación, 5 días para constituirse la comisión y un plazo máximo de duración de 7. El plazo de negociación es muy corto y una vez finalizado, pues se deberá de dar traslado de la decisión a la autoridad laboral, que también recabará el informe de la Inspección de Trabajo a efectos, de verifique, sobre todo, insistimos, el desarrollo normalizado de ese periodo de consultas, que es el único elemento que ahora se regula de manera expresa y como novedad en el nuevo decreto. Una vez que hemos dibujado el panorama actual de ERTEs como consecuencia del COVID y sin olvidar, en todo caso, que también siguen vigentes los que pudieran haberse establecido con base a la regulación anterior, la norma también nos establece una serie de restricciones o limitaciones. ¿Para quién? Pues para aquellas empresas que efectivamente hayan decidido disfrutar de esa exoneración de cuotas. En este sentido, llamar la atención que la exoneración de cuotas es absolutamente voluntaria. Y en ese sentido, puede haber empresas que precisamente para no verse afectadas por las restricciones o limitaciones, sobre todo en la salvaguarda de empleo, empresas que puedan estimar que efectivamente no van a poder mantener sus plantillas actuales y se vean obligadas a adoptar medidas de reestructuración, efectivamente muchas están optando por no disfrutar de esa exoneración sobre la base de una previsión de no poder establecer o acogerse o cumplir las restricciones que puedan establecerse en esta materia. Por lo tanto, ¿en cuáles son las restricciones? En primer lugar, se hace referencia a se siguen manteniendo los límites en cuanto al reparto de dividendos y transparencia fiscal. No va a poder establecerse, por tanto, empresas disfrutar de exoneración de cuotas y después establecer reparto de dividendos. Después, también empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales. Aquí la duda también un poco que se nos plantea es qué pasa con empresas que efectivamente ya pudieran tenerlo con anterioridad y ahora se establece esta restricción. Veremos cómo va evolucionando la respuesta. Y después se establecen también, veremos a continuación, qué es lo que pasa con empresas, también restricciones que van a establecerse en materia de horas extras. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Esto también nos lo dice el decreto. A esta pregunta nos da respuesta en la disposición adicional segunda y donde establece la penalización tanto en supuestos donde pudiera existir fraude para tratar de disfrutar de estas exoneraciones de cuotas
Y, por lo tanto, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, pues la devolución, efectivamente, de esas cuotas indebidamente disfrutadas, sin perjuicio, establece la propia norma de la responsabilidad administrativa o penal de existir esa falsedad documental, y por otra parte también, bueno, pues la obligación de abonar como salarios esas prestaciones que hubieran podido disfrutar los trabajadores. En este sentido, hay que tener en consideración que el plazo de prescripción es de 4 años, que durante este periodo se puede llevar a cabo la revisión por las autoridades competentes de estas situaciones de fraude, y por lo tanto, bueno, pues en un determinado momento y de detectarse el mismo, entender que eran exoneraciones y prestaciones, porque no debemos de olvidar que la exoneración va vinculada a la situación de desempleo. Si al final esa tramitación irregular dio pie a que las personas, a los trabajadores de la empresa disfrutaran de prestaciones de desempleo, bueno, pues esa irregularidad, por lo tanto, determina esa inexistencia de desempleo, y por lo tanto la empresa debería también de abonar como salarios esas cantidades que fueron en su momento percibidas por los trabajadores como prestaciones de desempleo. Otras de las restricciones que se establecen, bueno, pues en primer lugar en cuestión de horas extraordinarias y también restricciones a las nuevas contrataciones. ¿En qué sentido? Bueno, pues en primer lugar se establece que no se podrán realizar horas extraordinarias y tampoco se puede realizar pues externalizaciones de la actividad ni concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas. Bueno, en este caso sí resulta especialmente significativa en materia de horas extraordinarias, bueno, pues que se habla en general, no sabemos qué es lo que pasará con las horas extraordinarias pues de fuerza mayor, si resulta lógico que pueda tener una inundación y no pueda realizar una prolongación de jornada para salvar ese evento, o incluso, bueno, pues en esa contratación, nuevas contrataciones directas o indirectas, bueno, pues también resulta llamativo que no se nos diga en el propio decreto si es de propia actividad o distinta, porque, bueno, pues también resulta significativo, es decir, el hecho de que yo tenga un ERTE me va a impedir que pueda llevar a cabo una contratación de una actividad más genérica, como puede ser la limpieza, como puede ser un mantenimiento informático. Bueno, pues esto no nos lo dice tampoco el decreto, no nos dice tampoco si cuando habla de indirecto se nos está estableciendo un veto a la posibilidad de recurrir a las ETTs. Bueno, serán cuestiones que esperemos vayan siendo aclaradas por la Dirección General de Trabajo y muchas también en los propios tribunales, pero en todo caso a efectos de, mientras esto llega y de cara a la gestión de los ERTEs, lo que debe tenerse siempre en consideración por parte de las empresas, que es lo que se busca siempre es priorizar la recuperación y la incorporación al trabajo de la plantilla ya existente. Por lo tanto, lo que se va siempre a perseguir son actos que restrinjan el acceso de la plantilla en favor de nuevas contrataciones. Por lo tanto, ya establece también el propio decreto que en este caso, pues efectivamente solo cuando concurran circunstancias que vayan imputables al propio trabajador, efectivamente podrá recurrirse a esta externalización. Pero insistimos, en igualdad de puestos, en igualdad de condiciones, siempre hay que priorizar la recuperación de los trabajadores propios frente a la realización de contrataciones externas. Y otra ya de las terceras restricciones, que es la que, bueno, pues más quebraderos a efectos interpretativos está generando, es en lo que se conoce como la cláusula de salvaguarda de empleo o prohibición en materia de despidos. Por una parte, tenemos las prohibiciones en materia de despidos, lo que viene a establecer, prorrogando ya lo anterior, es que las causas que justifiquen un ERTE de fuerza mayor o un ERTE COVID no pueden ser alegadas como causa de despido. Esta prohibición expresa la tendremos hasta el 31 de enero de 2021. Por lo tanto, tendrán que ser causas justificativas de otra índole, lo que en su caso pueda avalar un despido, pero desde luego no las mismas que son utilizadas como justificativas de los ERTEs. En este caso, bueno, pues en este caso y sin perjuicio de la posible devolución de las cuotas, a efectos de la calificación del despido, se entenderá que el despido es injustificado. Ya tenemos también alguna resolución, es verdad que de manera excepcional, pero incluso está hablando de nulidad de esos despidos,
por lo tanto veremos también cuál va a ser la unificación que pueda establecerse en otras instancias. Parece que lo lógico es pensar que serán despidos improcedentes por falta de causa, pero insistimos, ya tenemos algún pronunciamiento que declaran que estos despidos son nulos y por lo tanto existirá la obligación de reincorporación y de abono de todos los salarios que se hubieran devengado desde el momento del cese del trabajador. Y otra de las segundas es la cláusula de mantenimiento de empleo, que es esa obligación de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. El propio decreto establece que debe entenderse la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, ya sea parcial o ya sea total. En este caso, ¿cuáles están siendo los mayores quebraderos de cabeza? Bueno, pues principalmente el tema del cómputo, cuándo se debe o cuándo se entiende incumplido ese mantenimiento de empleo, porque eso nos obliga a la devolución de cuotas. Por un solo trabajador, por la totalidad, ya que se habla de devolución de la totalidad de cuotas, con lo cual, bueno, una de las grandes incógnitas en este caso es saber si el hecho de que el mantenimiento de empleo quebrantado respecto de un trabajador nos obligará o no a la devolución de todas las cuotas por la totalidad de la plantilla. Parece desproporcionado, pero en todo caso es una cuestión que no está para nada clara y que sí que estará condicionado a lo que se establezca por parte de los juzgados en los momentos correspondientes. ¿Cuándo no se entenderá incumplido dicho compromiso? Bueno, pues también nos lo aclara el propio decreto, estableciendo que no se entenderá quebrantada esa vulneración o esa obligación de mantenimiento de empleo en los supuestos de que, bueno, pues se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente. En definitiva, condiciones o circunstancias que sean imputables al trabajador y, por lo tanto, ajena a la empresa. Es decir, si mañana un trabajador pide una baja voluntaria, parece lógico pues, que no se entiende incumplida esa obligación de mantenimiento de empleo porque es un hecho ajeno al propio empresario. Y en el caso también de contratos temporales que bien finalicen por el tiempo que se hubiera pactado o porque no se pueda llevar a cabo el desarrollo de la propia obra. En todo caso, el plazo de 6 meses también debe de considerarse, y así nos lo dice el propio decreto, que en caso de empresas que se vuelvan a acoger a exoneración de cuotas y ya con anterioridad hubieran disfrutado, bueno, pues ese plazo de 6 meses se vuelve a sumar al que ya tendrían. Es decir, que tendríamos 6 más 6 desde el momento en el que finaliza anterior. Por lo tanto, finalizados los 6, se volverían a establecer esa nueva obligación de 6 meses. Por eso, bueno, insistimos en empresas que efectivamente pues están revisando la conveniencia o no de esa exoneración de cuotas por esa, bueno, pues posibilidad de incumplir efectivamente pues esa posibilidad de mantenimiento de empleo cuyo quebranto pues efectivamente nos obligaría a esa devolución de exoneración de cuotas con esa incógnita todavía pendiente de si debemos devolver la totalidad o solo la del trabajador afectado. Bueno, otra de las cuestiones que se vienen a regular, como antes decía Jorge, en este decreto es la cuestión de la materia de desempleo. Como principales novedades se nos va a establecer se establece por un lado la posibilidad de seguir garantizando el 70% de prestación de desempleo frente a ese 50% que era el régimen anterior. Una vez disfrutados 6 meses de prestación, pues se llevaba a cabo una reducción al 50%. Pues bien, en este caso se establece la posibilidad de mantenimiento del 70%. Los beneficiarios, pues los mismos que hasta ahora, personas afectadas por ERTE, ya sea fuerza mayor o sea por ERTE top, y los nuevos supuestos que se introducen dentro de este decreto. Es decir, empresas cuyos trabajadores efectivamente se vean afectadas por una medida de ERTE, sea por impedimento de actividad o sea por un supuesto de limitación de actividad o el otro supuesto que ahora también establece que eran, bueno, pues esas empresas integradas en la cadena de valor de las afectadas directamente y que por lo tanto, bueno, pues también pueda verse afectados por restricciones y en consecuencia por una situación de desempleo. En todo caso, sí se obliga por parte del decreto a realizar una nueva solicitud colectiva de prestaciones de desempleo, lo que se llamaba esa comunicación de ficheros o comunicación de datos. La empresa debe comunicar expresamente al SEPES quiénes van a ser los trabajadores afectados antes del día 20 de octubre.
Y por otra parte, bueno, pues deberá de igualmente establecerse esa obligación de comunicación para empresas que decidan renunciar con carácter total o definitivo a la exoneración de cuotas, para que también el SEPES tenga el conocimiento oportuno. Como decíamos antes, 70% de la base reguladora, y también otra de las novedades que se viene a establecer es la posibilidad de la compatibilidad entre el tiempo la compatibilidad entre la situación de desempleo y la posibilidad de prestar servicios a tiempo parcial. Igualmente, se mantiene también una de lo que habían sido las medidas estrellas en los anteriores decretos, que era el no cómputo de ese plazo de tiempo de prestación de desempleo, es decir, a los trabajadores no se les descuenta, y el propio decreto establece que efectivamente que no se computará el tiempo que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo, lo cual permitirá también esa reposición. Especialmente llamativo también es los términos del decreto, no sabemos si es un error o no, porque hace referencia a la reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre, que hace que hasta ahora que se aplique, dice que no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre del 2026. Entendemos que se tratará en todo caso de un error, o salvo que, bueno, pues como efectos del cómputo de desempleo se puedan tomar en consideración los 6 últimos años, pudiera establecerse ese marco temporal. No sabemos muy bien si se trata de un error o no, veremos también lo que pueda ser las aclaraciones que se realizan en las próximas fechas. Respecto de aquellas personas que pudieran verse afectadas y no tengan derecho a la prestación por desempleo, bueno, pues en este caso también ya se nos ha aclarado frente a las dudas que surgieron con la normativa anterior, donde la tesorería, bueno, pues hablaba incluso de proceder a la baja de estos trabajadores. Bueno, pues simplemente ahora esos trabajadores van a quedar en una situación asimilada al alta. Se dará traslado por parte de la empresa de quiénes son esos trabajadores que no tengan derecho a la prestación, pero en todo caso no va a afectar a la exoneración de cuotas que se pueda realizar por parte de las empresas. Y después se establece también como novedad la prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos. Pues bien, para supuestos de esas fechas, donde siendo fechas ciertas y donde tradicionalmente deberían de verse incorporados y no se puede por esa situación de crisis sanitaria, pues también la posibilidad de acceder a este tipo de prestaciones. Otra de las medidas también novedosas es la compatibilidad de la que hablábamos anteriormente, posibilidad de que, bueno, pues se compatibilicen en caso de contratos a tiempo parcial, bueno, pues la posibilidad de disfrutar de la situación de desempleo por esa parte reducida o suspendida, y la posibilidad de realizar un trabajo a tiempo parcial sin que se realice ninguna deducción a efectos de la prestación, sino que se podrá disfrutar íntegramente la prestación y se podrá también del salario que se devengue en esa nueva actividad. Por lo tanto, bueno, pues trabajadores que también se hubieran visto afectados por esta restricción anteriormente, bueno, pues deberían de proceder a solicitar también esa posibilidad de reintegro, bueno, pues de descuentos que indebidamente se les pudieran haber realizado. Y por último, bueno, pues dos pinceladas en cuanto a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos que el propio decreto regula en los artículos 13 y 14. Y donde, por una parte, bueno, pues se hace referencia a la prestación extraordinaria de cese de actividad, es decir, nuevamente suspensiones temporales motivados por la crisis sanitaria, que permitan el acceso a esta prestación. Después, una segunda prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, es decir, nuevamente actividades limitadas en el tiempo que se vean impedidas para el desarrollo de la actividad como consecuencia de la crisis sanitaria. Y por último, derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. En también sigue en todo caso vigente esa imposibilidad para la restricción siempre que se trate de actividades por cuenta ajena. Las prestaciones comenzarán a devengarse, bueno, pues desde la regulación entrada en vigor de este nuevo decreto, el 1 de octubre, y la duración máxima de 4 meses. Y en todo caso importante la solicitud a realizar dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. Por tanto, importante atender a ese plazo. La gestión pues se encargará
ya sea el ISM, si se trata de trabajadores del mar o el caso de seguridad social para trabajadores del RETA, y bueno, la cuantía en todo caso establece también en un 50% de lo que viene siendo la base máxima de cotización, que sí que también se establece una ampliación pues para supuestos de familia numerosa. Y estas, bueno, pues en conjunto son las novedades que nos introduce el nuevo decreto, sobre todo bueno, pues centrado en esta cuestión de los ERTES y la posibilidad bueno, pues de seguir aplicando medidas de contención que nos permitan hacer frente a esta situación de crisis mientras bueno, pues no se logre normalizar lo que viene siendo el desarrollo normal de actividades. Veremos cómo evolucionan, cómo se nos aclaran bueno, pues las dudas que puedan generarse en alguna de las cuestiones del articulado y sobre todo estar muy atentos a los plazos de tramitación para esas empresas que puedan formar parte de las cadenas de valor y también en lo que se refiere pues, a transmisión de datos en lo relativo al SEPES y también en materia de autónomos pues las restricciones también, esas limitaciones en materia de solicitud. Y en principio, pues nada más, esperar ahora si bueno, pues alguien quiere aclarar cualquier tipo de duda respecto de lo expuesto hasta este momento. Vamos a esperar a ver si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta. Sí, Sandra, tienes 3 preguntitas en el chat. No sé si quieres leer las tuyas. Pues si me las puedes, porque no las doy vista aquí, si me las puedes reproducir, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar te preguntan qué es RLT. Es la representación legal de los trabajadores, ya sea a través de esa modalidad de delegados de personal, cuando se tiene menos de 50 o a partir de 50, pues lo que son los comités de empresa. Vale. Luego, bueno, una persona explica aquí, si estoy dado de alta como trabajador autónomo en el RETA y además trabajo a tiempo parcial en una empresa que me ha incluido en un ERTE como consecuencia del coronavirus, ¿tendría derecho a percibir las prestaciones por desempleo? El problema es que la compatibilidad del cese, si se refiere a, no sé si de prestación de cese de actividad o la prestación como autónomo o como trabajador. Como trabajador autónomo, pone. El problema es que los trabajadores autónomos lo que tienen es impedido la percepción de la prestación con el desarrollo de actividad por cuenta ajena. Podría, si son por cuenta propia, limitado en lo que pudiera ser las cuantías, pero lo que no pueden es compatibilizar con el desarrollo de una actividad por cuenta ajena. Vale, y después, bueno, te dicen que has hecho muy bien la explicación, que les ha quedado muy claro, que ha sido un tema muy interesante. Pues debe ser la calidad de las personas que están, porque sí que es verdad que el decreto es complejo y bueno, la materia es especialmente árida, con lo cual, bueno, pues espero que por lo menos hayamos podido, aunque sea ligeramente, pues aclarar, bueno, pues todas las dudas que nos suscitan este nuevo decreto, ¿no? Y bueno, tienes aquí una última pregunta que dice, si estoy contratada a tiempo parcial por 2 empresas y en una de ellas estamos con ERTE de suspensión por el COVID-19 y en la otra empresa que se dedica a servicios de limpieza continúo trabajando, ¿puedo cobrar la prestación por haber dejado de trabajar en una de mis empresas? Sí, se tendría derecho al acceso a la prestación por la parte del suspendido y sin perjuicio del desarrollo de la actividad. Es más, lo que viene a establecer precisamente ahora como novedad el decreto es que ni siquiera existe una limitación en cuanto a ingresos de uno y otro lado, sino que por una parte se disfrutaría la prestación mientras continúe la situación de suspensión y por otra parte, bueno, pues se desarrollaría la actividad en la otra empresa. Vale, la pregunta anterior, no sé, ahora mismo me lo está poniendo, como están publicándolo desde Anónimo, pues no sé si es la misma persona, pero bueno, dice que la pregunta era al revés, si podía percibir la prestación por desempleo siendo al mismo tiempo autónomo. En la anterior pregunta, te la vuelvo a repetir si quieres.
Si estoy dado de alta como trabajador autónomo en el RETA y además trabajo a tiempo parcial en una empresa que me ha incluido en un ERTE como consecuencia del coronavirus, ¿tendría derecho a percibir las prestaciones por desempleo? No, no le van a dejar, de hecho ya hemos tenido algún problema en este sentido, algún trabajador que efectivamente por estar en autónomos pues se le veta el acceso a la prestación de desempleo que establecen como incompatible con el desarrollo de cualquier actividad por cuenta propia. Vale, aquí también preguntan, hola, los ERTE por fuerza mayor prorrogados según artículo 1 del Real Decreto 30/2020 permiten la devolución y rescate de trabajadores del ERTE como hasta antes del 30 del 9. Siempre que no exista que no hubiera existido una renuncia a ese ERTE, el ERTE sigue operativo y por lo tanto, bueno, pues se puede seguir realizando esa misma dinámica de afección o desafección, suspensiones o reducciones, tal y como se venía estableciendo hasta este momento. Bueno, aquí indican que no ven su pregunta, yo creo que está cortada. A mí no me apareció por aquí. Escribe, en nueva solicitud colectiva por trabajadores que ya están en ERTE anterior, ¿qué base reguladora? Pues la que tuvieran en ese momento. Es decir, la base reguladora en principio no debería de haber variado. Bueno, no sé si esa persona puede completarla un poco más si quiere, porque no me sale la pregunta al completo. A ver si dice. Me imagino que se referirá si la base reguladora era la de la anterior a la situación de desempleo o a la actual. En principio, a efectos de prestaciones siempre se debe de computar la que existía previamente al inicio de la situación de desempleo. Por lo tanto, esa debería de ser la que se comunicaría. Bueno, voy a esperar a ver si ponen alguna pregunta más. Un minutito, a ver. Bueno, si no, pues podéis hacerla llegar a través del email también y os daremos respuesta. Sin ningún problema, sí, o sea, trataremos de dar respuesta y aclarar, bueno, pues todas las dudas, sea de este decreto, sea de los anteriores, bueno, pues que puedan tener, sea empresas, sea trabajadores y tratar, bueno, pues de dar un poquito de luz en lo que podamos en este baremo normativo en el que nos encontramos. Bueno, pues nada más por y muchas gracias. Bueno, pues nada, finalizamos entonces. Recordaros que, bueno, lo que decía, podéis hacernos llegar las dudas a través del correo que estáis viendo en pantalla y bueno, si tenéis pues, alguna duda más concreta, Sandra os va a poder dar respuesta, como decía, de este decreto, de los anteriores o de lo que necesitéis. También comentaros que en la página web que estáis viendo en pantalla tenéis los webinars anteriores, las grabaciones, las preguntas hechas y también el calendario de los próximos webinars. A través de ese calendario vais a poder acceder también con el link a los webinars. Así que nada, bueno, os animo a que asistáis mañana al webinar que tratará sobre cómo conseguir un equipo orientado al negocio, que lo dará Marcos Rebollar. Y nada más, espero veros mañana y que si tenéis alguna duda nos la hagáis llegar. Así que aquí lo dejo. Hasta luego.